¿Escucharon hablar alguna vez de un elefante en un bazar? ¿Cuántos conocen la expresión? Sí, saben lo que es, saben a qué me refiero. Un elefante en un bazar es una expresión que se usa habitualmente para describir un tipo de comportamiento poco cuidadoso. Un elefante en un bazar es alguien que se mueve en medio de cosas valiosas, delicadas, caras, carísimas, impagables, y se mueve con mucha torpeza. Y no sabe apreciar lo valioso que está en ese lugar y descuidadamente entra y rompe todo y arruina lo valioso que está allí en ese lugar. Quiero hablarte esta mañana de un elefante en un bazar, para que te quede clara la imagen y puedas recordar la ilustración. A veces tengo la impresión de que nos movemos como un elefante en un bazar, frente a las cosas de Dios. Y este mensaje tiene que ver con eso, con movernos en espacios de santidad, con aprender a movernos en espacios que tienen que ver con lo santo, con Dios. No importa tu antigüedad en el camino del Señor, no importa tu experiencia previa, todos en algún momento entramos en contacto al estar en el camino del Señor con cosas que son extraordinarias, con cosas que son valiosas, con cosas que tienen que ver más con lo eterno que con lo pasajero, y a veces no somos capaces de valorarlo lo suficiente y nos movemos así como cualquiera de este mundo, sabiendo que estamos frente a algo que es diferente y tendríamos que movernos de una manera diferente. ¿Amén? Porque no es lo mismo. Decile a tu hermano, por favor, no es lo mismo. Es diferente. ¿Sabe que no es lo mismo? No es lo mismo tuercas y bulones que las cosas de Dios. No es lo mismo repuestos de tu taller que las cosas de Dios. No es lo mismo tu empresa, tu negocio, tu local o cual sea tu medio de vida. No es lo mismo que los propósitos de Dios para nuestra vida. Necesitamos aprender a movernos en espacios de santidad. Identificar esos momentos, identificar dónde estoy en contacto con lo santo y decir, wow, esto es diferente. ¿Amén? Diferente. Y yo no puedo comportarme como un elefante en un bazar. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, cuenta la historia de cómo David se entera de la muerte de Saúl. ¿Cuántos conocen esa historia? La historia contiene un pequeño secreto. No es lo que parece. No es como se lo cuentan, pero es como se lo cuentan. Dice el segundo libro de Samuel cuando comienza que David regresa de su victoria sobre los amalecitas y al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con las ropas todas rotas y le dio a David la gran noticia. Este mensajero pensaba que le estaba dando a David una gran noticia, una noticia que lo iba a alegrar, una noticia que tal vez al portador de la noticia le iba a hacer recibir una condecoración, o un ascenso, un premio, un lugar en la corte. ¿Qué sucedió?, le dice David, ¿de dónde vienes? Y el hombre le dice, me escapé del campamento israelita. David le dice, contame lo que pasó en la batalla. Y le dice, todo el ejército huyó, murieron muchos hombres y Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le dice David. Y el hombre respondió, no sé si esto es verdad, pero es lo que él cuenta.
Sucedió que yo estaba en el monte de Gilboa y allí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta me vio y me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté. Y él me contestó, ¿quién eres? Le respondí, soy una amalecita. Entonces me suplicó, ven aquí y sácame de mi sufrimiento porque el dolor es terrible. Quiero morir. De modo que lo maté, dice el amalecita a David, porque me di cuenta que no iba a vivir. Luego tomé su corona, su brazalete y se lo he traído aquí a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron su ropa en señal de dolor, hicieron duelo, así se abrieron, pero rompieron la ropa. Duelo. Lloraron y ayunaron todo el día. Esta no era exactamente la manera de recibir una buena noticia. Hicieron duelo todo el día por Saúl y Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Luego David le dijo al joven, ¿de dónde eres? Soy un extranjero, le dijo, una amalecita que vive en tu tierra. Versículo 14. ¿Tenés un lápiz, un resaltador, una lapicera? Hacele un asterisco. No sé cómo marcas tu Biblia. Un recuadro, un redondel, una marquita, una barrita al lado. La palabra dice, ¿y cómo no tuviste temor de levantar tu mano contra el ungido de Jehová? ¿Y cómo te atreviste, dicen otras versiones, a extender tu mano o a levantar tu mano contra el ungido del Señor? Le ordenó David a sus hombres, mátenlo. Y lo mataron. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Amén. Es brava la palabra, es difícil de entender, pero deja un principio que yo aprendí para siempre. No sé si te lo enseñaron de pequeño, pero se respeta al ungido del Señor. En el lugar a donde te muevas, se respeta y se reconoce la unción de Dios sobre aquel que Dios ha señalado para hacer algo. ¿Tenés algún problema? Tenés un problema con Dios. David lo entendió de esa manera. David y Saúl era el rey desechado por Dios. Y David era el nuevo rey ungido por Dios que todavía no había asumido. No sé si ustedes lo recuerdan, lo tienen presente, pero durante 15 años, empezaba a contar 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 15. 15 años, durante 15 años convivieron en esta situación. Durante 15 años, diríamos en términos vulgares nuestros, David se lo tuvo que fumar a Saúl como rey. ¿Y sabes por qué no lo tocó? Porque lo reconoció como el ungido del Señor. Estaba loco, había sido ya descartado por Dios, pero por alguna razón Dios no lo quitaba de donde estaba. Y David reconoció allí que había una unción de Dios que él debía respetar. Saúl, para más datos, porque no conoce la historia, Saúl lo perseguía a David y lo quería matar y lo quiso matar varias veces. No pudo porque Dios lo guardó. Y a su vez David lo tuvo a tiro a Saúl varias veces para matarlo y le perdonó la vida. David reconocía mientras escapaba y esperaba en Dios un mensaje es respeten al ungido del Señor, otro mensaje es aprendan a esperar en Dios. Aprendamos a confiar en el Señor.
Todo ese tiempo David se movió. Mirá, se movió sabiendo que Saúl había sido desechado, consciente de la unción que había venido sobre él y moviéndose en el temor de Dios, respetando a Saúl como rey, aunque estaba loco. Hay que ser un hombre muy de Dios, como era David, para comportarse de esta manera. No voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. En su momento, Saúl, pensaría David, también había sido ungido. Y eso lo colocaba en una posición diferente. Aunque estaba equivocado y aunque ya había sido desechado, Saúl había recibido de parte de Dios una unción que lo colocaba en un lugar diferente. Había sido apartado para el reinado, había sido apartado y separado sobre la nación de Israel para ser el principal. Y por eso en distintos momentos, aunque David tuvo a Saúl a punto de tiro, pudo haberlo matado y hubiera sido entendible, y creo que vos y yo lo hubiéramos entendido, lo hubiéramos justificado y hasta lo hubiéramos celebrado. Y otros le sugirieron liquidarlo y aprovechar la oportunidad. 1 Samuel 24, 1 Samuel 26. 2 veces por lo menos. David creía sinceramente que Dios había puesto a Saúl. Y más, creo esto al leer la historia, David creía que Dios tenía que resolver él mismo ese problema y no David. Amén. No importa cuál sea la situación, pero decir al Señor, Señor, ese problema lo tenés que resolver. No lo voy a resolver yo, no voy a levantar mi mano. Cuando aquel amalecita entonces mata a Saúl, David responde de ese modo y de ahí queda para siempre, para mí, en mi escuela bíblica, la lección del respeto por el ungido del Señor. Te lo dejo para que la iglesia de Junín lo sepa con su pastor, con quien podés tener algún día una diferencia de opinión, podés pensar diferente, pero por alguna razón él está donde está y Dios lo puso donde está. Se lo dejo a los de Mendoza, de Alvear, con el pastor Mario. Por alguna razón Dios lo ungió, lo puso, lo respalda. Te van a venir a proponer a veces que levantes tu mano contra el ungido, se los digo a los muchachos de misiones. Sea porque la culpa es del arquitecto, me decía hoy Javier, ¿no? El pastor es arquitecto, levanta la iglesia, se le llueve el techo. Bueno, es fácil culpar y decir cambiémoslo y todos los problemas se resuelven. En cada caso que yo vi desde pequeño, Dios respaldó siempre al ungido del Señor. Sépanlo. Va esa lección de este pasaje. Y creo que el que se movió como un elefante en un bazar fue la amalecita. En esa historia no fue capaz de ver que había algo muy valioso y lo quiso resolver de una manera torpe. ¿Era verdad? Bueno, después te dejo para que des vuelta a la página así. Pasa al último capítulo de 1 Samuel y te enterás que no era verdad. Que Saúl se suicidó solo y que este muchacho quiso sacar chapa y quiso un ascenso en alguna categoría y mintió. Y todo esto es un cuento. Probablemente vio la situación, pero no es verdad. Después puedes leer realmente cómo cuenta 1 Samuel capítulo 31, si no me equivoco, cómo termina la vida de Saúl. Igual es todo triste, porque cuando esas cosas ocurren, traen tristeza. Pero esta historia sirve para ilustrar cómo debemos movernos en espacios de santidad. Cuando estamos en contacto con aquello que Dios ha santificado,
ha ungido, ha separado o apartado para usarlo específicamente. Ayer te dije apartado, cortado para ser usado con un fin específico. Eso es santo. ¿Amén? Eso es santo. O sea, les gustan los ejemplos prácticos. Por lo tanto, entonces yo voy a poner el ejemplo práctico de esta batería que tengo aquí. ¿Esta batería de quién es? ¿Quién la trajo? ¿Vino sola? ¿No vino sola? Alguien la debe haber traído. La trajeron los muchachos de Junín, ¿verdad? ¿Es de la iglesia? ¿Es de la iglesia? ¿Se usa en la iglesia? ¿Sí? ¿Este instrumento qué es? Una batería, es una batería. ¿Pero tiene algo diferente? Tiene algo diferente. Ha sido consagrada, apartada y santificada para un uso específico. Amén. Puede estar desafinada, la vamos a mejorar, la vamos a afinar. Puede ser, le podemos agregar 5 tachos, lo podemos mejorar. Todo sea para la gloria y la honra del Señor. Pero este instrumento ha sido, y estos palitos, ha sido santificado, apartado para Dios. Eso es santidad. ¿Quién se sienta aquí a tocar la batería? Cualquiera que le gusta hacer un poquito de tic. Uno que tenga sentido del ritmo no alcanza. Para un instrumento santo, para un uso santo. Sí, tiene que ser bueno, tiene que saber tocar la batería, tiene que llevar el ritmo, tiene que ser excelente, pero además tiene que entender que no puede agarrar mañana esta batería e irse a tocar con los cunga de Junín a la comparsa. No, porque este instrumento y su propia vida como baterista ha sido apartada, digamos, santificada, cortada para un uso específico. Eso es santidad. Y aprendamos a movernos en espacios de santidad. Esto es santo, el que se sienta ahí es santo, eso es un ministerio. Lo otro es tuca. Viva la comparsa. Siempre me gustó tocar la batería. Vale para todo. Cuando estamos en contacto con aquello que Dios ha santificado, ungido, apartado, separado para usarlo específicamente, no te muevas como un elefante en un bazar. No digas da lo mismo, es lo mismo, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Si no está ese que es un salame, voy yo y es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quién te ungió? ¿Quién te levantó? Si no predica ese, predica otro y es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quién lo ungió? ¿Quién lo levantó? ¿Quién lo apartó? ¿Quién lo santificó? Ejemplos, espacios de santidad. Moisés, capítulo 3. Quisiera que se saquen, por favor, se sacan todas las zapatillas en este momento. Esto está chequeado. Este es el momento. Momento Tierra Santa. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, quítate las sandalias, porque estás en Tierra Santa. Y ese día para Moisés el paisaje era igual que siempre. Era igual que siempre, pero diferente. Amén. Era el mismo desierto, las mismas ovejas, los mismos arbustos, el mismo sol, la misma sequía. Y sin embargo, algo, porque Dios estaba en ese lugar, ¿me entendés? Que Dios santificó ese lugar con su presencia, con el fuego que descendió sobre la zarza, que ardía y no se consumía, y fue la señal de Dios para Moisés de que algo diferente, santo, estaba pasando en ese lugar, y que ya no era lo mismo.
y su vida ya no iba a ser más la misma. Cuando entras en contacto con lo santo y aprendes a moverte en espacios de santidad, tu vida ya no es más la misma. Amén. No sé cómo viniste a este lugar, pero quiero que sientas un poco el frío de la cerámica de la baldosa sobre tus pies para que tengas noción de que un día un pastor te dijo: sacate los zapatos, las zapatillas, las sandalias, la hojota, y sentí esto. Estás en Tierra Santa. Hay algo diferente en este lugar. Muchos hombres de Dios tuvieron esa experiencia, y si no la tuviste, la tenés que tener. Y si todavía no la tuviste, este retiro es ideal para que la tengas, para que le digas al Señor, como decía Daniel recién: abrí tu boca. Quiero abrir tu boca y decirle: Señor, no me voy a ir de este lugar sin una experiencia como esa. No me voy a ir de ese lugar sin sentir que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Dijo Jacob: este lugar es diferente y yo no me había dado cuenta. Y yo pensé que era un lugar vulgar porque soy como un elefante en un bazar que no distingo lo bueno de lo malo, lo mediocre de lo valioso, pero de golpe tengo claridad de Dios de que estoy frente a cosas maravillosas, superiores, deslumbrantes de Dios. Moisés se quita la sandalia de sus pies. Jacob confiesa con toda fuerza: este lugar. ¡Wow! Este lugar. ¿Estuviste en un lugar así alguna vez? En la misma presencia de Dios no encontramos palabras para decir lo que es ese lugar. A Jacob lo primero que se le ocurrió decir, Génesis 28, 17, es: este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Es un lugar celestial en la tierra. Las cosas del cielo bajaron a la tierra y yo soy protagonista de esa historia. Yo quiero estar cuando las cosas del cielo descienden a la tierra. Yo quiero estar cuando se unen cielo y tierra. Yo quiero ser protagonista de historias como esa, en pata, descalzo, sin sandalias. Es conmovedor. Porque habitualmente nos movemos. Tengo un pipí de este lado que si lo pueden apagar le voy a agradecer, no sé de quién es. Pero es conmovedor cuando Dios nos incluye para algo que tenga que ver con lo eterno y se manifiesta a nosotros. Y te dejo una advertencia de parte de Dios: el descuido. El descuido. El descuido de Saúl, por ejemplo, puede afectar cosas valiosas, puede echar a perder. El descuido de: va, a la carga barraca, y vamos, y la hacemos. Y hay que hacer una campaña y la hacemos. Y hay que tener el culto y lo hacemos. Y hay que dirigir la alabanza y dale, elegimos 4 coritos y dale, y pim, pam, pum. Son cosas santas. Te lo digo como predicador. Sí, tengo que predicar el domingo y tengo que predicar el otro domingo y el retiro y una iglesia que te invitó y de golpe es una fábrica de sermones. Es cosa santa. Nos pasa a todos, Nos acostumbramos. Las cosas suelen ser deslumbrantes al principio. La primera vez que tocaste la batería en la iglesia, para seguir con la batería, pero podría volver con el teclado o con la guitarra. La primera vez que te dirigieron, que te pidieron que dirijas la alabanza en la iglesia. Ese día hiciste ayuno, fuiste al monte de Sinaí, bajaste. Después es una costumbre, y después es una obligación, y después es una responsabilidad, y después no le podés fallar al pastor, y después la iglesia se supone que el circo tiene que seguir funcionando. Digo circo con todo respeto, pero a veces se transforma en algo así. En seguir haciendo todas las monerías que hacemos siempre, sin parar un momento a pensar: es tierra santa. Actitud de pies descalzos lo llamo. Quiero que pienses, estás en contacto con lo eterno. Quiero que te encuentres con ese momento en el que se unen las cosas de Dios con las cosas de la tierra. No importa que sea todos los domingos a las 10 de la mañana o a las 7 de la tarde. Tiene que estar Dios ahí, tiene que pasar algo especial. Y si no ocurre, tenemos un problema. No podemos movernos como un elefante en un bazar haciendo como que todo da lo mismo. Hay un momento en que
Eliseo clama, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Se está yendo Elías, está viendo algo extraordinario y ese momento es un momento de gloria en medio de su vida personal y del ministerio que va a comenzar. Esos momentos de santidad, cuando el cielo se une a la tierra, o como canta Danilo Montero, cuando tu espíritu, Señor, se une con el mío. Amén. Te cito a Isaías, capítulo 6, versículo 5, ay de mí, en la iglesia hemos hablado un poco de esta palabra, ay de mí que soy hombre muerto, estoy perdido. Soy un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos. Yo no tengo nada que hacer. Han visto mis ojos tu gloria y no voy a sobrevivir a esto. Porque soy un desastre, soy pecador y me encuentro con lo santo. Cuando soy pecador y me encuentro con lo santo, ¿estás acá? ¿Estás despierto? Somos todos pecadores, nos encontramos con lo santo. Lo primero que te tiene que pasar es una fuerte sensación de que te haces pis encima. No te pasa nada, te da lo mismo. Tenemos un problema. La sensación de los hombres de Dios es, no puedo, no estoy a la altura. La actitud de los grandes hombres de Dios no es, sí, yo puedo, yo me propongo, yo voy a poder, dame más cosas para hacer porque esto es poco para mí. La actitud de los hombres de Dios es terror de Dios por la santidad. Cuando le vi, dice Juan en Apocalipsis, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Es un encuentro con Jesús. Cuando le vi, Apocalipsis 1:17, después la tremenda descripción que hace de cómo vio a Jesús, caí como muerto. Amén. ¿Tenés frío en los pies? Estás en espacios de santidad. Aprende a moverte en espacios de santidad. No importa que recién empezaste. Justo, recién empezaste, es tu primer retiro, ese momento ideal. Se aprende y se guarda para toda la vida. Movernos en espacios de santidad nos muestra el contraste de lo que somos a lo que deberíamos ser. Porque Dios nos va a usar. Dios nos va a usar. ¿Puedo empezar? Acá está el cartel. Acá venía esta frase. Que dice, puedo empezar tal como soy, pero no puedo seguir tal como soy. ¿Amén? Sí, te saqué del redil de las ovejas, te fui a buscar allá, eras un 4 de copa, yo te santifiqué, yo te lavé, yo te nombré, yo te ungí. Pero no para que sigas igual. ¿Amén? Movernos en espacio de santidad nos muestra la diferencia entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser, lo que deberíamos llegar a ser. Puedo empezar, podés empezar, tal vez empezaste con poco, Dios bendiga, lo poco con lo que comenzaste, Dios quiere más. No se va a conformar con que sigas con lo mismo. Podés haber empezado, lo que tenés, escúchame bien, lo que tenés te puede haber alcanzado para empezar, pero no te va a alcanzar ni para continuar, ni para seguir, ni mucho menos para terminar. Con lo que tenés, decirle gracias, Señor, gracias. Gracias, porque cubriste todas mis falencias con tu gracia y me aceptaste tal cual soy. Pero no me llamaste para que me quede tal cual soy. Amén. Me llamaste para ser como vos. Me llamaste para santificarme. Me llamaste para cosas mayores. Y entonces espero que el Señor despierte en tu corazón la reverencia. Estás en un lugar santo. Sácate la sandalia. La palabra de Dios contiene una expresión maravillosa y es que es necesario crecer en la gracia. Y a veces no entendemos. Si es gracia de gratis,
Ya la recibí, listo, estoy completo. No, una vez que la recibiste, tenemos que crecer en la gracia. Tienes que permitirle a Dios, a partir de ese momento en que Dios te llama, te santifica y te aparta, que Él empiece a hacer algunos cambios. Creo que desde anoche el Señor empezó a hablar de algunos cambios. Dios quiere hacer algunos cambios. No te ha llamado para que permanezcas igual. Te llama para santificarte. Te llama para ser diferente. Dios te llama y quiere sanar. Hay algunas cosas que están enfermas en tu vida y Dios las quiere sanar. Hay algunas cosas que están peleadas y Dios las quiere reconciliar. Digo aquí públicamente que hay hermanos que están en pleito. Hay hermanos que están aquí, están peleados y están en enemistad. Y Dios no ha venido para ser cómplice ni de tu enojo ni de tu enemistad con otro miembro de tu familia o con otro hermano de la iglesia. Dios ha venido para reconciliar. Dios ha venido para perdonar. Aprende el perdón de Dios. No, ya está, ya lo recibí, yo me quedo así, esto está buenísimo. Dios quiere cambiarte. Te vas a quedar parado en esa baldosa y no vas a crecer hasta que no perdones lo que tenés que perdonar y hasta que no te reconcilies y te abraces con quien tenés que abrazarte. Te lo digo en el nombre del Señor. Algunas otras cosas para crecer en la gracia, mis hermanos, tenemos que renunciar. Hay que renunciar. Hay que decir ya no, yo no lo voy a hacer, ya no iré por ahí, eso no lo voy a consumir. Renuncio. Ya no pasaré por esa vereda. Renuncio. Voy a dar toda una vuelta por el otro lado. Pero por esa vereda donde sé que hay perdición, renuncio a pasar por esa vereda. Puede ser la vereda del casino, la del bingo, la del hipódromo. ¿Cuál es? Renuncio. Renuncio. Porque he sido llamado a crecer en la gracia y crecer es cambiar. Puedes decirle al hermano que está al lado tuyo, crecer es cambiar, crecer es cambiar. Crecer es cambiar, crecer es cambiar, crecer es cambiar. ¿Querés crecer? Crecer es cambiar. ¿Querés más de Dios? Crecer es cambiar. Hay que romper el molde. Ah, no, pero yo siempre lo hice así y vos sabés que yo soy así. No. Mira, a tu líder le puedes decir así soy. A tu pastor le puedes decir, mire pastor, yo soy así. No me busque más porque no me moleste. Pero a Dios no le podés decir yo soy así. Dios tiene un martillo grande para romperte el molde. Y si no lo hace, te vas a quedar estancado en la misma baldosa. Así que debo aprender a moverme en espacios de santidad. Se lo digo a hombres que tal vez saben moverse en otros espacios. Ustedes son muy hábiles. Todos en algún área se mueven como pez en el agua. ¿Sí o no? Sí. Vos lo mirás al hermano que está al lado tuyo y decís la verdad, no sé cómo hace lo que hace. Es un genio. Es un crack en lo suyo. Yo no podría hacerlo. O sea, yo no podría cambiar el radiador de un Peugeot 605 en 1 hora y media y cargarlo de agua y salir a la ruta, ¿verdad? El que sabe, sabe, y el que no, va al mecánico. Pero hizo Mario antes de salir de Mendoza. Un 500, bueno, es lo mismo. Para el que no sabe es lo mismo el 508. Son siempre 3 números y tiene un 0 en el medio. Peugeot tiene esa originalidad. Pero qué grande. ¿Ves lo que es moverse como pez en el agua? ¿Ves lo que es saber moverse en espacios de mecánica? Ahora te llevo a las cosas de Dios. Vos que te sabés mover muy bien con planillas de Excel y que estás haciendo los balances como contador, o que sos muy bueno para presentar tus expedientes como abogado y que sos crack en lo tuyo y te movés en tribunales como pez en el agua. Te llevo a Tierra Santa. ¿Cómo te movés? Tal vez te mueves muy hábil con los negocios, con la compra y venta de la mercadería para tu
kiosco, aquí hay gente que tiene kiosco, polirrubro. Sos hábil con los negocios. Compras a 5, vendés a 15, te queda un buen margen de ganancias, sacás el alquiler, los empleados, decís, el Señor me prospera, qué bien, y funciona, y sigue la calecita, y funciona, y el Señor, gloria a Dios. ¿Te sabés mover en ese ámbito? Qué lindo espacio. Si aprendieras a moverte con la misma soltura, con la misma fluidez y con la misma gracia en espacios de santidad, de eso te hablo. No, yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto porque eso es raro. No, eso tiene que ver con Dios. Para eso están los pastores, para eso hay otra gente. No. Dios dijo, nación santa, un reino de sacerdotes. Dios no llamó a los pastores solos a ser sacerdotes, llamó a todo el pueblo. Amén. Cuando Dios le dijo suban al monte, se los dijo a todos. La gente dijo, no, tenemos miedo, más vale vayan ustedes. Y lo mandaron a Moisés solo. Pero Dios, si lo hubieran dejado a Dios, recuerdan ese mensaje, ¿no? Que lo predicó mi padre hace probablemente 10 años. Pero si le hubieran hecho caso a Dios, hubiera subido todo el pueblo al monte. Pues lo primero que Dios le dijo fue suban. Ellos mismos se cortaron los pies, no quisieron subir. Y dijeron, no, ese lugar es demasiado, hay que vaya a Moisés solo. Dios te está llamando a moverte en espacios de santidad que son diferentes, apartados para Dios. ¿Los podés identificar o te movés como un elefante en un bazar? ¿Conocés la expresión quitarse el sombrero? ¿Sí? Estaba viendo el otro día una película, Far West, muere alguien, el viejo del pueblo, ¿qué hace? Se saca el sombrero, se lo pone aquí. Venía el pastor o el reverendo, pero en Estados Unidos, en el 1860, hace su ceremonia, la persona se quita el sombrero. ¿Usted sabe que antes cuando toda la gente usaba sombrero, cuando entraba a la iglesia se sacaba el sombrero? Y era una señal de reverencia. Se reconocía ese lugar, no en pata, sino sin el sombrero. Se podía estar con el sombrero en otro lugar, pero en lugares era una reverencia. Es lo mismo. Es lo mismo. Atendés el teléfono en medio del mensaje, mandás un WhatsApp en medio de la adoración. Estamos mezclando chicha con limonada. ¿Podés entender que es un momento santo? Y lo estás mezclando con un pedido que te llegó de tus clientes o con un arreglo doméstico que tenés que hacer para cambiar 2 cueritos. ¿No puede esperar? Moverte en espacios de santidad, identificar lo santo, reconocerlo como valioso, como eterno. Valora lo santo, valora lo santo. Es diferente, es de otra categoría, no es lo mismo, es diferente. Nación santa, gente diferente. Entonces te digo, la oración, la adoración, la predicación, todo eso es un lugar diferente, es un espacio distinto, no es común, son espacios diferentes. No es ordinario, es extraordinario. No importa que no seas vos el que predica, la enseñanza, una clase de la escuela dominical, la evangelización, los chicos que les encanta la evangelización, salir a la calle. ¿Para qué lo hacemos? Podemos hacerlo porque nos divierte, porque nos entretiene. Hay muchas razones por las cuales podemos tocar un instrumento, cantar canciones, salir a la calle, repartir volantes o hacer operativo frío. Tengamos en cuenta y hagámoslo con pies descalzos. Amén. Estás en tierra santa. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo en el nombre del Señor. El servicio, la evangelización. No sea cosa que venga alguien y te diga, ¿no tuviste temor de Dios? Perdóname, ¿te miraste a vos mismo? ¿Te fijaste si estabas limpio?
Viste que la palabra del Señor dice siempre, cuando vamos a tomar la Santa Cena, cada uno examínese a sí mismo. Ten cuidado de ti mismo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Tuviste cuidado de las cosas de Dios? ¿Estás teniendo cuidado de hacerlo en el temor de Dios? Movernos en espacio de santidad nos lleva a entender correctamente lo que significa movernos en el temor de Dios. No se puede hacer porque sí, no se puede hacer porque siempre se hizo, no se puede hacer por rutina, no se puede orar porque hay que orar. Está bien la disciplina espiritual, pero quiero que pase por tu corazón y no por una rutina. Que pase por tu corazón la reunión, la alabanza, tu ministerio con la música, con las canciones, con la enseñanza. Que pase por tu corazón y que tengas siempre esta sensación de pie descalzo. Señor, estoy en tierra santa. Me han pedido que dé una pequeña enseñanza, un pequeño taller, una pequeña clase con los niños. La verdad, no. Podés pensar, es lo mismo, son nenes de 4 años, los vamos a entretener un rato, o podés pensar, estoy haciendo algo santo. Quiero que el Señor te lleve a pensar en esto. Lo que estoy haciendo es diferente, es trascendente, es eterno, y podemos ejercitarnos en espacios de santidad y crecer. ¿Por qué? Y voy terminando. Porque movernos en espacios de santidad nos lleva a la santidad personal. Cuando uno se mueve y se da cuenta de dónde está y querés crecer, no podés seguir así. Y el Señor te llama a apartarte y a ser cada día más santo y a cada día más limpio para Él. Y esto te mejora. ¿Querés saber por qué algunas personas cuando empiezan a servir a Dios empiezan a crecer? Porque empiezan a darse cuenta de esto. ¿Querés saber por qué algunas personas no crecen? Porque prefieren no comprometerse a servir a Dios y decir, no, yo me quedo tranquilo con lo que tengo, que para mí es suficiente. Si te animás a dar el paso y a crecer y a tirarte a otra pileta más grande, a hacer lo que nunca pensaste que podías hacer, vas a crecer. Dios te va a demandar más. Dios te va a pedir más. Y si tenés un corazón, que Dios siempre busca un corazón, vas a ser sensible a tu voz. Y el primer bendecido de que estés sirviendo en áreas de santidad vas a ser vos. El primero que crece sos vos. El primero que se bendice, vos y tu casa. Y la primera que va a estar contenta va a ser tu mujer. Y los segundos que van a estar felices van a ser tus hijos, los que te rodean. Porque te estás moviendo en espacio de santidad. Así que ya que Dios, a mí que no soy digno, me da el privilegio de servirle en algo santo. ¿Podés pensar esto? Ya que Dios, a mí que no soy digno, me da el privilegio de servirle en algo santo, yo, que soy un muchacho muy consciente de todas estas cosas, debo santificar para Dios todo el resto de mi vida. Ah, no, esto es mucho. Y sí, es mucho. Yo solo quería tocar la batería. Tenés que santificar toda tu vida. Yo solo quería organizar unos juegos para el sábado a la tarde con los niños. Tenés que santificar toda tu vida. Y Dios te va a ir a pedir más y más. Ahí vas entendiendo por qué hay gente que prefiere no comprometerse. Pero también vas entendiendo por qué hay gente que es tan bendecida. Y hay gente que crece tanto. Y este camino no termina nunca hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Así que este es un llamado, y así termina el mensaje, a santificar, a consagrar y a apartar tu vida para Dios, con cosas a las que tendrás que cortar y con cosas a las que habrá que renunciar. Pero no podés seguir como un elefante en un bazar sin distinguir lo valioso de lo mundano, lo eterno de las cosas pasajeras. No podés seguir manejándote
pretendiendo manejarte con las cosas de Dios, sin entender que estás en tierra santa y que tenés que sentir el suelo en la planta de tus pies para entender que Dios está en esto, que no es tu fuerza, no es tu astucia, no es tu inteligencia, no es tu capacidad humana, es el poder de Dios. Y sin el poder de Dios esta obra no se hace. Sin el poder de Dios el rey no gobierna en Israel. Sin el poder de Dios el sacerdote no oficia el servicio que tiene que oficiar. Sin el poder de Dios la santidad no llega a tu corazón. Es el poder de Dios el que santifica, aparta, llama y consagra tu vida para el servicio. Amén. ¿Te podés poner de pie ahí donde estás?